Perdón, me dijeron que algo había ocurrido. Entonces vamos desde aquí otra vez y vamos a presentar a Mateo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. ¿A cuántos? A todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué por testimonio? Porque tú eres el testimonio, porque tú debes ser el testimonio vivo y toda la gente debe escucharte, porque si tú eres un buen testimonio, la gente te escuchará. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, yo pregunto, ¿tenemos que entonces esperar un tercer templo en Jerusalén para ver la abominación desoladora? Vamos a ver que no. En el lugar santo había entonces un lámpara de 7 brazos en cruz que representaba a Dios. Pero si las iglesias del mundo se unen, ¿a qué Dios se va a adorar? ¿A Dios? ¿A Jehová? No. ¿Habrá Espíritu Santo? No. ¿Habrá luz del mundo? No, porque la gente habrá entrado en la oscuridad. ¿Qué pasará entonces con las oraciones? ¿Las oraciones de los santos llegarán a Dios? No. Y cuando la bestia se pone y dice que puede perdonar los pecados, ¿esos pecados pueden llegar al trono de la gracia? No, esos pecados se rebotan y van a quedar como a los pecadores. Y mucho peor les va a ir a esos sacerdotes que dijeron que iban a perdonar pecados. Y quiero decirles que en la Santa Inquisición esos pecados ellos los escuchaban de muchas personas, de muchas mujeres, y iban y después decían que ellos sabían sus pecados, y pues desgraciadamente las muchachas tenían que acceder a favores sexuales. Dios mío, esos pecados llegan a la puerta de la gracia, al trono de la gracia, no llegan. Pero, ¿y qué pasa con el Evangelio? ¿Qué pasa con el Evangelio que tiene que ser predicado el día del Señor? Y me dicen que el día del Señor es el domingo. Sin embargo, el día del Señor es el día sábado, porque en ese día los sacerdotes en el lugar santo comían el pan de la proposición. Ahora todo esto fue echado por tierra. Toda esta simbología fue echado por tierra. El tabernáculo en el desierto era un tipo de la sombra de la iglesia de Cristo hoy. Aunque la indignación comienza en el lugar santo, la batalla final se desenlaza en el lugar santísimo. Pues es la ley de Dios, el santo pacto, el centro de la guerra del mundo hoy. El diablo va a tratar que tú y yo no miramos la santa ley de Dios. Tratará de hacernos decir que la ley de Dios no la necesitamos. Pero el Señor dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, que el Señor un día va a tener a esos sacerdotes, a esos pastores que hablaron en contra de la ley de Dios, y los va a decir traidores. Porque Él esperaba que enseñoreáramos, que ensalzáramos su santa ley en vez de pisotearla, diciendo que la ley de Dios está clavada en la cruz. En lugar de la ley de Dios, este cuerno o bestia nos daría días de guardar ritos, cultos, procesiones, adoración de imágenes, de vírgenes y de santos. Todas estas tradiciones son de orígenes paganos, pero aceptados por millones de personas en la iglesia hoy.
Un día el cuerno pequeño se convirtió en bestia, pero cuando estaba en cuerno pequeño, este cuerno habló palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantó, es decir, colocó la Santa Inquisición y pensó que podía cambiar, no dice que la cambió, dice que pensó que podía cambiar los tiempos y la ley y reemplazarlo por todas estas cosas que nosotros ya vimos. Y dice que no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque habrá un grupo de personas, ese remanente que se va a levantar contra ese cuerno, contra esa bestia, y serán entregados por su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Miren, todos están esperando que el anticristo aparezca allá en Jerusalén, solo 7 años. Sin embargo, la ley de Dios se cambió hace muchos años, porque la bestia iba a estar por 1260 días proféticos o años, es decir, que estuvo por 1260 años como cuerno pequeño desde el año 538 hasta el año 1798, cuando tuvo una herida de muerte y estuvo a punto de desaparecer, pero apareció otra vez en 1929 y está hasta nuestros días, pero ahora es la bestia de Apocalipsis. De esto vamos a hablar cuando llegue el momento en la profecía. Pero un día se sentará el juez y le quitará su dominio le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El cuerno se convirtió en bestia, y escuchen bien cómo lo habla Daniel 11:29. En tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Es decir, hubo una conversión de cuerno a bestia. Y entonces dice el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y se volverá y se enojará contra el pacto santo. ¿Qué es el pacto santo? La ley de Dios, ¿sí? Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. ¿Y qué va a pasar cuando abandonen el pacto santo? Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿El santuario allá, el tercer templo de Jerusalén? No, el santuario celestial, y quitarán el continuo sacrificio. El continuo, no sacrificio. Las cosas que eran continuas en el lugar santo. Pero había un continuo sacrificio, sí. Y entonces resulta de que si yo pecaba, entonces yo tenía que llevar un sacrificio. Pero resulta de que ahora, como ya Cristo murió, ya no tengo que hacer un continuo sacrificio. Entonces, ¿dónde voy a llevar mis pecados? ¿A la cabeza del sacerdote o a la cabeza del cordero? Pero no, cuando el sacerdote se coloca en medio de Dios y del tabernáculo, entonces él está recibiendo el pecado y Dios no lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque el pecado no llega a Dios. Y entonces, ¿qué van a poner? La abominación desoladora. El templo de Dios hoy es espiritual, no es literal. Así es de que los que estén pensando que va a haber un tercer templo en Jerusalén para que venga la abominación desoladora, no va a pasar. Y ahora dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. ¿Cómo se llaman los violadores del pacto? Pecadores. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y no dejará que entierren la ley de Dios, que pisoteen la ley de Dios, sino que saldrá un pueblo santo que llevará el último evangelio y que va a hacer de su vida una vida santa en Jesús, y tendrá que pelear contra todos ellos, pero no importa, porque estarán llenos del Espíritu Santo. Amén. Los gobiernos del mundo, las iglesias del mundo cristianas, pero las iglesias paganas se van a unir en un nuevo orden mundial.
Cuando el matrimonio de la ramera se concrete con los jefes de Estado, presidentes de naciones y se hagan leyes aparentemente morales, pero sin la bendición de Dios, estas leyes dirán: no importa en qué Dios sigas creyendo, porque a Mahoma, porque Shiva, ese mismo es Jesús. Y entonces, ¿qué pasa con la lámpara de 7 brazos que representa a Dios? ¿Están en contra de ese simbolismo? Sí. La salvación será a través de todas las iglesias unidas que va a alcanzar la salvación. Y entonces, ¿cómo van a llegar las oraciones allá como el altar de sacrificio a Dios? Y el Evangelio, el Evangelio tiene que ser predicado en el día del sol, en el día domingo. Sí, pero esperen, ¿recuerdan los panes de la proposición allá en el lugar santo? ¿En qué día lo tenían que comer los sacerdotes? El día de reposo, el día sábado. Y entonces... y la teoría de la evolución a medias, que Dios hizo las células y desarrollaron. Entonces, ¿para qué Cristo? Entonces, ¿para qué velo del santuario? Entonces, ¿para qué todo simbolismo? Es decir, que estamos el mundo se va a poner en contra del lugar santo de Dios. Entonces, tenemos que esperar que haya un tercer templo en Jerusalén. Miren qué va a pasar en el lugar santísimo. Porque ahora saltamos de Hebreos al Apocalipsis. Apocalipsis 11:17. Diciendo: te damos gracias, Señor. Y por cierto, estamos en el capítulo de los 2 testigos proféticos que algunas iglesias dicen que es Moisés y Elías. Y nosotros dejamos en claro que los 2 testigos proféticos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Si no, busquen el programa que se llama Los 2 testigos proféticos. Y dice, porque la palabra de Dios es lo más importante, el Evangelio de Dios. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir. El Señor no ha venido. Va a venir. Y entonces, ¿cómo dice que que vino allá en Apocalipsis 4 y se llevó la iglesia al cielo? No ha venido, dice que ha de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y a dar galardón a tus siervos los profetas. Es decir, está estudiando los casos de todas las personas. Y dar galardón a tus muertos, porque estudió los casos de los muertos. Y dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que ¿qué? Temen el nombre. Y a los pequeños y a los grandes. Y de destruir ¿qué? A los que destruyen la tierra. Entre ellos hay evangelistas. Sigue diciendo el Señor. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Allá en Jerusalén? El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿De dónde viene el Señor Jesús? Y vamos a ver después de que sale de ahí y hay un silencio de media hora y viene Jesús a la tierra a destruir la tierra. Pero ahora no. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad,
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Viene Jesús y va a vendimiar la viña de la tierra. Y viene el Señor Jesús por los suyos, a llevar a los suyos, y lo vamos a ver el próximo programa, todo desde los evangelios, desde lo que dice Él, y se va a cerrar la puerta de la gracia. Es decir, que entre el momento en que el Señor salga del santuario celestial hasta el momento que venga va a pasar un tiempo, se va a cerrar el tiempo de la gracia. Y cómo me gustaría poner el arca de Noé aquí. El que es injusto, lo vamos a ver otra vez. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Se cerró la puerta de la gracia, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, es decir que no ha venido, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y ahora sí, después de que viene la fiesta de los tabernáculos. Di a los israelitas que el 15 de este mes séptimo empieza la fiesta de las cabañas en honor del Señor durante 7 días. El 8º día tendréis santa asamblea. Esta es la dramatización de la marcha del pueblo judío hacia la libertad. Y entonces esa es la marcha de todos los santos del Señor allá al cielo, porque Él lo prometió. Él dijo que tenía mansiones esperándonos. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No tenemos ciudad permanente porque buscamos ¿cuál es? La nueva Jerusalén. ¿Dónde está la nueva Jerusalén hoy? Está en el cielo y va a bajar a la tierra con nosotros adentro. La fiesta del Sukkot, dice Hebreos 12:21, y tan terrible era que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sión. Escuchen bien, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén. ¿Cuál? La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Yo soy primogénito de mi familia, pero si mis hermanos lo aceptan, también van a llegar a ser primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¡Ay! La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la fiesta de los tabernáculos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es como fuego consumidor. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían con sus padres, con los profetas.
Ahora, aquellos que no van a creer de ahora en adelante en el rapto secreto, ¿saben cómo los van a tratar? Los van a odiar en sus propias iglesias. Salmo 58:11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Estoy tocando a tu puerta, quiero entrar, dice el Señor, déjame tomar el control de todo en tu vida. Yo sé que lo que es bueno para ti, dice el Señor Jesús. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Señores, el Señor viene, pero no de la forma en que se ha predicado el mundo. El Señor abrió sus manos en la cruz y dijo, hecho está. Un día el Señor va a decir, hecho está. Y va a venir por los suyos aquí en la tierra. ¿Estás preparándote para recibirlo? ¿Está tu corazón abierto al Señor Jesús? El Señor te dice, hijo mío, ¿me estás esperando? Yo quiero salvarte a ti. ¿Me estás esperando? Bendito Señor, ven pronto, porque este mundo te necesita. El Señor bendiga a todas las personas que han escuchado y visto este estudio. Siento que les va a causar un grave disgusto, pero el Señor está hablando. Si esto no fuera verdad, pero está en su palabra, arrodíllense y pídanle a Él la sabiduría que solo Él les va a dar. El Señor los bendiga. El Señor bendiga a cada uno de todos también que estuvieron aquí presentes. Amén y amén.